Buenos días muchachos, primer video de repaso de lo que comentamos en la asignatura de conversión electromecánica de la energía. Estuvimos hablando de vectores esta semana número uno. Hicimos una clase bastante rápida. Vamos a hacer una serie de 5 o 6 videos más o menos, donde vamos a hablar de qué es un vector, ¿cierto? Y sus propiedades. En este primer video vamos a hablar de un vector de dos dimensiones. Entonces, nuestra misión es entender qué es un vector en 2D. Como por ahí me dijeron muchos en clases, un vector es un punto en una coordenada, es un punto en el plano cartesiano, es decir, tenemos que dibujar esta famosa figura, que me quedo más o menos chueco, ¿cierto? Esta figura de los dos ejes X y el eje Y. Un vector va a ser un punto de ese plano y se escribe así B, o el nombre del vector, con la flechita que indica el vector, y son dos puntos, X, Y. Ese valor de x y, ¿cierto? Puede ser, aquí le vamos a poner un valor acá, ¿cierto? En x, y aquí un valor acá en y se junta en este punto. Eso me va a generar una figura de este tipo, una flecha. Eso es lo que llamamos vector. Ese vector tiene un módulo, que es ese vector, ese es el valor de esa flecha, ¿cierto? Se escribe con doble rayita y se escribe la letra R, generalmente R. Y eso se llama módulo de un vector. Y tiene tres ángulos. Si usted se fija, la figura que forma acá es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos un triángulo, o sea, tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo polar o de dirección, que está ahí, se escribe con la letra teta griega. Y un ángulo de azimut, que se escribe con la letra griega phi. Yo voy a cambiar la resolución del lápiz porque está muy grueso. Vamos a bajar un poquito la escala para que se note mejor. Ya. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Bueno, el módulo de un vector, muchachos, se calcula por siguiendo Pitágoras. Va a ser la raíz cuadrada del primer lado al cuadrado, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tenemos el módulo. El ángulo lo podemos sacar por trigonometría y aquí nacen las relaciones trigonométricas. Primero vamos a hacer seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Estamos buscando el ángulo de dirección o polar, que es seno de teta. Va a ser igual a una división de lados. Es un valor. Es decir, va a ser el lado opuesto. A este se le llama lado opuesto, el que está vertical. Lado opuesto a la hipotenusa o el módulo, que es R. Está enfrente, ¿cierto? Ese lado opuesto es I. Dividido por la hipotenusa o módulo. ¿Ya? Hipotenusa porque así le llamaba Pitágoras. Pitágoras le llamaba a los lados hipotenusa, catetos, y x son catetos. Al y se le llama cateto opuesto y al x se le llama cateto adyacente. Por lo tanto, la fórmula para aprenderse seno y coseno, o y tangente, las tres, la seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería i sobre r. Y este seno va a variar porque no va a ser lo mismo que el seno de este ángulo, porque si usted calcula el seno de este ángulo, van a cambiar. Eso se lo dejo como tarea para la casa. El coseno del ángulo, este de ángulo polar, va a ser a la división de ahora el cateto adyacente, x sobre hipotenusa, x sobre módulo. Y la tangente del ángulo polar va a ser y sobre x. En el fondo usted está dividiendo cuántas veces cae un lado respecto al otro. Ya, eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo a usted yo le pongo un vector cualquiera, 3, 4 y 5, usted tendría que dibujar. Primero saber cuánto vale x. X es S y este es Y.
Por lo tanto, la figura aquí valdría 4 y aquí valdría 5. Por lo tanto, el módulo, en este caso, tendríamos que hacer Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y 5 al cuadrado es 25. 6 más 25, 31. Esto es R igual a 41. Raíz cuadrada de 41. Esto tiene un resultado aproximado. Yo trabajo a 3 decimales, como mencioné en clases, la raíz cuadrada de 41. Ese valor es aproximadamente 6,403. ¿Ya? Entonces el módulo vale 6,403. ¿Qué quiere decir eso? Supóngase que usted tiene que recorrer para su casa usted la tiene en este punto. Y usted tiene que recorrer 4 cuadras hacia la derecha y subir 5 hacia arriba para llegar a su casa, si lo ves de esta forma. Serían en total 4 más 5, 9 cuadras, pero si usted lo hiciera de forma diagonal, tendría que recorrer aproximadamente 6,4 cuadras. Y eso es lo que es importante del módulo en vector, no dice la magnitud. ¿Ya? Respecto a los seno y coseno, es simplemente hacer la división de lados. Si yo me voy acá, el seno del ángulo, en este caso sería I, que es 5, y abajo dividido la raíz de 41, que era el módulo. Por lo tanto, nuestro seno de ángulo, 5 dividido la raíz de 41, eso es aproximadamente 0,781, porque se está aproximando, ¿cierto? Me está diciendo que 5 veces cae 0,78 una veces en raíz de 41, o quiere decir, si lo lleva a porcentaje, 78,1%. Si coseno del ángulo es 4 ahora sobre raíz de 41. Ah, y eso es aproximadamente 0,625, porque 6 es mayor, es decir, aproximadamente cae el lado X sobre el módulo 0,625 veces. Y la tangente vas a ver usted que aquí es I, que es 5 dividido 4. Y eso le va a dar 1,25. ¿Ya? Eso es lo que cae la tangente, es decir, 5 dividido 4. Y le tiene que dar 1,25. Eso es todo. Entonces, I cae sobre X 1,25 veces. Es el más grande entonces. ¿Ya? Pero es una relación de lado, no tengo ángulo, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos las matemáticas. Por ejemplo, bajo el seno del ángulo es igual a I sobre R. Y aquí hay una función matemática que puedo aplicar a ambos lados de la ecuación que se llama seno a la menos 1, o arcoseno se llama. El arcoseno elimina el seno y esto queda dentro del arcoseno. Me explico. Me va a quedar que el ángulo va a ser seno a la menos 1 de I sobre R. Ese ángulo lo puedo terminar acá, porque sé cuánto es I y sé cuánto vale R. Lo primero, muchachos, fijarnos en la calculadora. La calculadora donde está el cursor tiene que estar la letra D, de grados degree, grados de 0 a 360 grados. Si usted no sabe configurar, usted aprieta Shift y modo y tiene que poner ahí 3 degree. Luego hacemos Shift a seno y nos queda seno a la menos 1, y esto tiene que estar entre paréntesis y hacer la división.
Aquí la división era i, que vale 5, y r, que era la raíz cuadrada de 41. Cerramos paréntesis. Y el ángulo aproximado es 51,34, ¿cierto? Que de ahí 0 es muy pequeño. Entonces, el ángulo polar es ese. También lo podemos hacer con coseno a la menos 1, porque coseno a la menos 1, siguiendo el mismo patrón, el ángulo va a ser coseno a la menos 1, o el arco coseno, ese es el nombre, de x sobre r. Y aquí r, x lo tengo, r lo tengo. R era raíz de 41. El x es la otra coordenada, 4. Por lo tanto, si sigo matemáticamente esto, en el fondo hacer shift, coseno, me va a quedar 4 sobre raíz de 41. Y me da el mismo ángulo, fíjese. No le puede dar un distinto ángulo, pues, muchachos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando a la misma función trigonométrica, pues. O sea, el mismo ángulo de inclinación, no le puede dar otro ángulo. Pueden variar decimales si usted está aproximando, sí puede variar, pero no le puede dar 85, 90. Si son 54, son 54 en este caso. Y la última, obviamente, tangente a la menos 1, o arco tangente. Y aquí y sobre x. Y el ángulo 54,31, ¿cierto? Debería darnos. Vamos. Vamos, shift, tangente a la menos 1, perdón. Shift, tangente a la menos 1. Y ahora dividimos. Y, que era 5, y x, que era 4. 51,34. Mira, me estaba equivocando yo, era 51,34. Mira que estoy disléxico. Mira que estoy no sé si disléxico. ¿Cómo sería con números? ¿Disdigitia? No, ahí no inventemos datos. 51,34. 51,34. 51,34. Y aquí de nuevo 51,34. Y ahí calculo los ángulos. ¿Por qué es importante saber todas estas cosas? Porque primero, si a usted yo le preguntaría calcular ese ángulo de arriba, recuerde que en un triángulo, en cualquier triángulo, los ángulos dan 180 grados. Es decir, aquí el ángulo de 90 grados, más el ángulo polar, más el ángulo de azimut, azimut con z y termina en t, nos tiene que dar 180. Y fíjese, estos 90 que están acá pueden pasar restando al otro lado, por lo tanto, siempre el ángulo polar más el de azimut me tiene que dar 90. Por ejemplo, en este caso, 90 grados igual a 51,34, que era nuestro ángulo polar, más ángulo de azimut. El ángulo de azimut me va a ser 90 menos 51,34 grados. ¿Cuánto es el ángulo de azimut? 90 menos ese valor. El ángulo de azimut 38,66. Y ahí sacó el ángulo de azimut. ¿Qué otra cosa es importante? Una vez que calculamos el ángulo, puedo expresar el vector. Primero, esta forma se llama forma rectangular del vector. ¿Por qué forma rectangular? Porque el vector se hace un rectángulo cuando lo dibujo. Hace un cuadrilátero, 4 lados. También está la forma polar. La forma polar de un vector es escribir el vector, pero ahora, primero, ponemos el módulo, ¿cierto? R y coma el ángulo. Entonces podemos escribir el vector. Nuestro vector, que era en forma rectangular 4, 5, en forma polar sería raíz de 41 con un ángulo, ¿cierto? Coma ahí, y el ángulo de 51,34 grados. Puse raíz de 41 porque no me acordaba cuánto era el decimal, que era, ahí está, era 6,43303, está ahí. También hay otra forma que se llama unitaria. Me explico. Aquí en el origen, en el eje, tenemos 0.
Y si cuento un paso, tengo uno. Si tengo otro paso, tengo uno más. ¿Sí? Y ahí en total tengo dos. Otro paso que vale uno. Y en total tengo tres. Y otro paso donde estoy parado, cuatro, ¿cierto? Cada paso vale uno. Ese paso que cuenta de uno es un vector unitario que le llamamos en el eje X y gorrito. Y lo mismo lo hacemos. Tengo 5 pasos hacia Y. Cada paso vale uno, ¿cierto? Ahí tengo 3, 4 y faltaría uno, 5. Cada paso le llamamos J. Y aquí hacemos la suma de cada paso, pero indicando en qué eje de coordenadas estamos. La forma unitaria sería, tengo 4 pasos en el eje X, 5 pasos en el eje Y. Y la forma unitaria sería anotarlo de esta forma. Nuestro vector va a ser 4 pasos en el eje X, 4 por Y gorrito. Recuerde que Y gorrito vale un paso. Pero ¿qué me indica Y? Que me estoy moviendo en el eje X. Más 5 pasos, J gorrito. Estamos en el eje Y. Eso me indica la J. Y eso es todo, muchachos. Cerramos hoy día este video de resumen en 2 dimensiones. Viene ahora un video de 3 dimensiones. Saludos y cuídense. Buen fin de semana.